Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo curso gratuito de After Effects Creative Cloud. Mi nombre es Fabricio y está en fusionlearning.com. Bien, en primer lugar quiero darles la bienvenida a este nuevo curso gratuito que estamos ofreciendo, esta vez del software Adobe After Effects. Yo voy a ser su instructor, yo voy a intentar enseñarles desde cero lo que es este software, desde la base. Mi experiencia con After Effects se demota desde hace mucho tiempo. Me considero una persona con conocimientos o con los conocimientos suficientes para poder conllevar este curso. Realmente mi experiencia laboral y profesional con After Effects lo va a demostrar. Esto lo digo desde la forma más humilde, obviamente para todos ustedes. Yo con After Effects trabajo de forma profesional y creo que puedo enseñarles a utilizar este software. ¿Ok? Perfecto. Yo estoy trabajando con lo que es la versión Creative Cloud 2015. Tú puedes estar trabajando con cualquier otra versión dentro de After Effects, porque lo que vamos a enseñar no van a ser hacer efectitos, no vamos a enseñar a hacer intros caseras, lo que vamos a hacer es manejar el software como tal. ¿Ok? Esa es nuestra meta, manejar el software, entender el software eh, y todo lo que conlleva el aprendizaje dentro del After Effects. Perfecto. Sin duda alguna, yo creo que podríamos decir el 99% de las personas conocen este software porque se ha vuelto muy popular en las redes, se ha vuelto muy popular en el internet, podríamos decir, porque es un software bastante sencillito de utilizar y es el comienzo, podríamos decir, para toda persona que se quiere iniciar en este campo, en el campo de los efectos visuales o en el campo de los motion graphics. Sin duda alguna, After Effects es el mejor programa de motion graphics, en mi opinión, hasta el momento, o de gráficos en movimiento, ¿no? ¿Qué significa motion graphics en este caso? Motion graphics es crear presentaciones, animar elementos. En este caso yo utilizo After Effects de forma profesional para crear spots publicitarios, para crear encabezados, enlatados, banners, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces After Effects considero que es el software más potente en estos momentos del mercado para realizar estas cosas. En cuanto a los efectos visuales, contamos con una gran cantidad de herramientas que no tienen que envidiar a ningún otro programa de postproducción en cuanto a efectos visuales, por lo cual After Effects es un programa muy completo. After Effects es un programa bastante sencillito de utilizar, no se necesita mucho nivel para iniciar en este software. De hecho, si tú vienes de un programa como Premiere, probablemente se te haga bastante rápido el aprendizaje en After Effects. ¿Y esto por qué lo digo? Porque After Effects trabaja parecido a lo que es Premiere. Obviamente tenemos mucha más cantidad de herramientas, pero en el ámbito de colocar los elementos, moverlos, es el trabajo, es como trabajar con Premiere, ¿ok? Así que no se asusten por ese sentido. After Effects trabaja por lo que son capas, ¿ok? Capas, esto conlleva, o mejor dicho, ¿qué son las capas? Por ejemplo, si tú vienes de Vegas o de Premiere, en el mismo ejemplo, cualquier programa de editor, tú probablemente coloques un video y encima de ese coloques un logo. Entonces, eso es capas. Nosotros podemos trabajar con After Effects dentro de capas, lo cual está muy bien. ¿Ok? Entonces, rápidamente vamos a empezar con lo que es este episodio. Me gustaría explicar un poco sobre la interfaz. Algo bastante rápido, pero obviamente bien explicado y bien sostenido. ¿Ok? Esta es la primera vista que vamos a tener dentro del After Effects como tal. Vamos a tener lo que es una vista como esta. Yo les recomiendo que todos nos vayamos a lo que es el espacio de trabajo por estándar para que todos tengamos las mismas herramientas. Obviamente en las versiones de Creative Cloud hacia adelante se han aumentado herramientas en ciertos aspectos, pero son cosas que vamos a ignorar en este curso, así que no se preocupen, ¿ok? Entonces vamos a empezar con lo dicho. Aquí, como ven, tenemos lo que son las herramientas de trabajo. Aquí vamos a encontrar herramientas para navegar, para transformar objetos, crear cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas son nuestras herramientas, ¿ok? Aquí abajo, en lo que es Project, vamos a encontrar obviamente la ventana llamada Project y un menú llamado Efectos de Control. O probablemente tú lo tengas, por ejemplo, simplemente en el proyecto, ¿ok? Pero lo que vamos a encontrar esencialmente acá es el proyecto donde vamos a almacenar todos nuestros elementos de trabajo, todos los elementos que importemos y que trabajemos dentro del After Effects. De igual forma, cuando creemos un efecto vamos a poder visualizar lo que es un controlador de efectos que va a estar colocado en esta propia ventana, ¿ok? Bien, en la parte central tenemos lo que es el visor, el viewport.
donde vamos a ver el trabajo en video que estamos realizando. También contamos con más submenús que vamos a poder agregar a lo que es esta pestaña. Por ejemplo, tenemos lo que es layer o la capa, donde vamos a poder ver netamente una capa o un elemento, ¿ok? Por debajo tenemos lo que es la línea de tiempo. Todo lo que tenemos en su totalidad aquí es la línea de tiempo. Tenemos opciones dentro de la línea de tiempo que también vamos a ir hablando. Y por ejemplo, en la nueva versión, en las Creative Cloud, se agregó lo que es un elemento para buscar, lo cual está muy bien. Pero bueno, en general todo es lo mismo, ¿ok? Entonces esta es nuestra línea de tiempo donde vamos a crear y a visualizar todo por capas. En la parte derecha tenemos diferentes submenús. Casi no importan, lo más importante es el submenú que vamos a tener en la parte central, que en este caso lo vamos a tener en characters, ¿ok? Aquí nosotros vamos a poder nosotros ver lo que es una opción para editar textos, que es muy parecida a la de Illustrator y Photoshop. ¿Ok? Con lo que es la opción carácter nosotros vemos lo que son los textos. Y en esta misma ventana vamos a tener un submenú llamado efectos y presets, donde obviamente nosotros vamos a encontrar nuestros efectos y presets que tengamos dentro del After Effects. ¿Ok? Vamos a encontrar tanto los efectos que te vienen por defecto o efectos que tú hayas podido agregar posteriormente. En la nueva versión se ha agregado lo que es un submenú llamado librerías. Acá nosotros podemos almacenar ciertos proyectos, ciertos elementos en forma directa, pero si tenemos obviamente cuenta dentro de lo que es el Creative Cloud. Esto básicamente es algo que no nos va a interesar. Lo más importante son los efectos y presets, ¿ok? Y obviamente el carácter, que es para editar los textos. Perfecto. Entonces, como ven, esto es lo que nosotros deberíamos saber del After Effects. Algo más que deban saber, obviamente, es que After Effects es el programa más simple para poder personalizar el espacio de trabajo. Si nosotros vamos a estas líneas, vamos a poder, por ejemplo, mover a nuestro gusto lo que es la interfaz del After Effects, lo cual está muy bien. Incluso vamos a poder guardarlo, ¿ok? Vamos a regresar nuevamente al estándar. Perfecto. Entonces ya conocemos rápidamente lo que es nuestra interfaz de trabajo dentro del After Effects. Ahora vamos a hablar un poco sobre las composiciones que vamos a hacer. Cómo nosotros importamos archivos dentro del After Effects. Tenemos tres maneras sencillas de importar elementos, materiales que nosotros queramos trabajar dentro del After Effects. Tenemos lo que es la parte de archivo. Y si nos vamos a lo que es import, vamos a poder importar archivos. ¿Ve? Aquí tenemos import file. Y de hecho tenemos lo que son también de igual forma atajos, que es algo que yo les voy a recomendar mucho, aprenderse los atajos. Por ejemplo, acá podemos presionar control I para importar lo que es un archivo, como ven. O de igual forma podemos irnos directamente al proyecto y darle doble clic en lo que es este espacio vacío. De este modo estaríamos diciendo de igual forma que importe elementos. La otra forma es seleccionar o directamente seleccionar una carpeta de afuera y traerlo al After Effects, ¿ok? En este caso vamos a utilizar esta file o control I para importar, ¿ok? Y aquí nosotros podemos manejar y bueno, traer los elementos que queramos. Yo en este caso voy a tener un elemento para explicarles un poco lo que tenemos aquí. Le voy a dar que OK. Y como ven, acá todo se me va a importar directamente en lo que es el proyecto. ¿Ven? Si nosotros damos doble clic, vamos a poder ver esto directamente en un visor, pero no como composición, sino vamos a ver el elemento como tal, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos a hablar un poco sobre crear las composiciones. Ya hemos traído un elemento. ¿Cómo creamos una composición dentro de After Effects? Bastante sencilla. Podemos irnos a lo que es composición y crear nueva composición. De igual forma contamos un atajo para realizar esta acción, lo que es control más N, por ejemplo control N. De este modo estaríamos abriendo un submenú para crear una nueva composición. La forma más utilizada es la de venirnos al proyecto, a la ventana proyecto, y como vamos a ver en esta parte, vamos a tener lo que es un icono donde vamos a poder leer lo que es crear un nuevo proyecto o un proyecto de composición, ¿ok? Si le damos clic vamos a estar abriendo la misma ventana. Esto no cambia en ninguno de los sentidos. Podemos crearlo directamente aquí, podemos crearlo con lo que es el atajo o directamente con este botoncillo. Ok, aquí tenemos lo que es opciones básicas que cabe, bueno, vale la pena de pasarlas. Lo que es, por ejemplo, el nombre de la composición. Podemos darle un nombre. En este caso, por ejemplo, puedo ponerle Spot 01. Ok, simplemente por darles un ejemplo.
Y por debajo tenemos las opciones del básico. Contamos con una opción avanzado, pero esto no lo vamos a tocar hasta mucho más adelante, ¿ok? Nos vamos a centrar únicamente en lo que es el básico. Y tenemos lo que son presets. Acá es donde entra un poco los formatos. Muchas personas desconocen mucho sobre los formatos, sobre cómo es que funcionan. Y me gustaría explicarles y aclararles un poco sobre este aspecto, ¿ok? Perfecto. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos trabajar, en este caso, en un spot publicitario para televisión. ¿Qué formato a nosotros nos va a convenir? Bastante sencillito. Hay formatos ya preestablecidos que son creados exclusivamente para televisión o que han sido, claro, o sea, han sido creados exclusivamente para televisión, pero actualmente ya se convirtió en un formato global. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el HDTV. Esto quiere decir HD de televisión, que es su palabra original. HD de televisión. Y nosotros vamos a contar con dos HDs de televisión. Lo que es, por ejemplo, un 720 o un 1280 x 720. O el más, o el que tiene más calidad, que va a ser el HDTV de 1920 x 1080. Acá hay que pasar mucho sobre lo que es el aspecto de píxel, ¿ok? Y es algo que voy a explicarles. Por ejemplo, lo vamos a colocar en este caso en HDTV de 1080 con 29.97 fotogramas por segundo. Ok, vamos a hablar un poco de los frames, que creo que es algo que vale la pena mencionar en este tutorial. Bien, ya hemos editado entonces la calidad que va a tener de píxel. Ok, esto es muy importante, sobre todo en las nuevas formatos, porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos pantallas, obviamente la nueva tecnología, ya tenemos pantallas LCD, plasmas. Entonces esta calidad es la máxima que podemos sacar en televisión para aprovechar toda la cantidad de resolución y píxeles, ¿ok? Esto es un poco más profundo, que de igual forma me gustaría hablar un poco más adelante. Por debajo tenemos los frames, el rango de frame, que esto quiere decir que va a ser la velocidad de animación con la cual se van a mover nuestros elementos. Esto es algo que vale la pena mencionar, porque hay muchas personas que de igual forma desconocen cuál es qué cantidad de frames por segundo les conviene, ¿ok? ¿Qué es un frame? ¿Qué es un fotograma? Bastante sencillito. Nosotros tenemos un video de un segundo, por ejemplo, y en ese video de un segundo, o ese video de un segundo, perdón, se compone, por ejemplo, de 29 fotografías, ¿ok? Y eso es lo que forma un video de un segundo. Entonces acá nosotros podemos editar la velocidad en la que van a transcurrir esas fotografías para crear la animación final, que en este caso sería un segundo. Obviamente hablando del ejemplo, ¿no? De un segundo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en formatos o queremos trabajar en proyectos para televisión, los proyectos más, o la cantidad de frames más utilizadas y más recomendables son las de 29.97 frames o las de 30 fotogramas por segundo. ¿Y esto por qué? Esto es porque, por ejemplo, la velocidad de 24 fotogramas es una velocidad mucho más baja. Al momento de que nosotros creemos mejor lo que son los gráficos y hagamos las animaciones, a nosotros nos va a convenir que se mueva con esta velocidad, porque de este modo se va a ver mucho más fluido. Si nosotros lo creamos en 24 frames, que es una resolución para cine, los gráficos no se moverían no se moverían como nosotros quisiéramos, ¿ok? Entonces siempre cuando ustedes trabajen para algo de televisión, o para, por ejemplo, un intro en su canal de YouTube, yo les recomiendo que lo trabajen con lo que es 29 frames o 30, ¿ok? De ese modo van a poder aprovechar la mayor cantidad de movimientos en sus gráficos creados. Si quieren trabajar en un proyecto para cine o efectos visuales, probablemente la velocidad de frames que te convengan sea la de 23, 24 y 25. Pero cuando hagamos una intro, como ustedes le llaman, o un spot o enlatado, siempre tienen que estar en 29 y 30 frames. Esto es muy recomendable, y me gustaría que ustedes mismos hagan la prueba, diferentes composiciones, para ver cuál es, en qué cambia lo que son los movimientos, ¿ok? Acá tenemos lo que es la resolución en la que vamos a poder trabajar. Es muy importante tener en full, aunque si lo cambiamos, de igual forma vamos a poder volverlo a editar, pero siempre debe estar en full o en lo que es máximo, ¿ok? Abajo tenemos lo que es el tiempo de vida de la composición. Nos vamos a interesar únicamente en la parte de duración, ¿ok? Aquí nosotros podemos decirle cuánto va a durar lo que es esta composición. Por ejemplo, lo tenemos por defecto en 5 segundos. Si nosotros queremos ponerlo en 15, simplemente borro este 0 y lo pongo 1. Si quiero volver al 5, simplemente borro ese 1 y lo pongo en 5. Como ven,
creo que es algo bastante sencillo, ¿ok? En este caso yo lo voy a dejar en 5 segundos, porque es simplemente un ejemplo. Y acá tenemos lo que es el color de background que va a tener el visor, ¿ok? Este va a ser el color de fondo que vamos a poder, o por el cual donde nosotros vamos a trabajar. Podemos cambiarlo a cualquier color, esto no importa, pero siempre es muy recomendable trabajar en el color negro porque es un color neutro y un color con el cual nosotros vamos a poder descansar la vista, ¿ok? Entonces que esté en color negro y le vamos a dar OK, ¿ok? Y vamos a ver que ahora el visor se ha activado, lo que es una región de color negro. De igual forma en lo que es el proyecto vamos a tener lo que es un nuevo elemento llamado Spot 01, que en este caso sería la composición que hemos creado. De igual forma se nos ha activado la línea de tiempo como tal, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona el trabajo por After Effects? Es algo muy sencillito. Nosotros, por ejemplo, queremos llevar aquí lo que es un elemento, queremos ver un elemento, trabajarlo. Lo único que nosotros deberíamos de hacer es seleccionar nuestro archivo, en este caso que queramos trabajarlo, y llevarlo a lo que es la línea de tiempo como tal. De este modo, como vamos a ver, el archivo que tenemos aquí se ha transmitido acá y ahora podemos ver esto en una información de capa. Como vamos a ver en esta región de la línea de tiempo, nos va a aparecer lo que es una franja, ¿ok? Y esta franja representa lo que es esta capa. Como ven, acá ya podemos ver lo que es este elemento y podemos trabajarlo. En este caso yo estoy trabajando con lo que es una capa que contiene alfa. Por ejemplo, si yo me voy a este botoncito, voy a poder cambiar entre alfa, o sea, entre ver una vista de transparencia de las secciones que son transparentes y poderlo verlo de color negro. ¿Ok? Entonces es algo que vale la pena resaltar. Entonces vamos a ver cómo es que trabaja exactamente lo que son nuestras capas, ¿ok? Para que se hagan una idea del trabajo en After Effects, que es algo bastante sencillito. Por ejemplo, tenemos este primer elemento en lo que es la composición. ¿Y qué pasaría si yo quiero crear, por ejemplo, un cielo? Quiero agregar un cielo. Yo tendría que crear lo que es ese cielo y vamos a ver cómo incorporar y cómo es que funcionan las capas. Yo puedo crear dentro del After Effects lo que son sólidos de color puro, que es algo bastante interesante, donde yo puedo crear un sólido o un color constante. Puedo irme a lo que es layer o capa nuevo y puedo crear lo que es un nuevo sólido. Como ven, en After Effects todo tiene sus atajos. Esto es porque es necesario tener agilidad dentro de la composición. Por ejemplo, el sólido como tal tiene el atajo de control Y o comando Y en Mac, y yo puedo utilizarlo aquí, control Y, y puedo traer, como ven, una ventana que me va a permitir crear un sólido, ¿ok? Esta ventana es muy parecida a la de crear la composición. Todo en After Effects es bastante sencillito de crear. Y por ejemplo acá en el sólido, como ven, vamos a tener por defecto lo que es la primera opción de nombre. Yo le puedo poner fondo o background. Y aquí el sólido por defecto se va a crear en la calidad en la que está creada nuestra composición, porque la primera composición que hemos creado va a ser la principal. Entonces el After Effects rápidamente va a calcular y es bastante inteligente para decirnos que nosotros queremos crear un sólido en esta, bueno, en la calidad en la que está la composición. Si nosotros queremos cambiar el tamaño, lo hacemos aquí sin ningún problema, pero yo lo voy a dejar tal y como está, ¿ok? Acá tenemos lo que son las unidades, en este caso lo tenemos en píxeles. Tenemos lo que es bueno, tenemos otras opciones, pero generalmente nosotros trabajamos en píxeles, ¿ok? Estos son otros formatos que no vale la pena mencionar por el momento, porque sería confundirlos, en otras palabras. Entonces siempre trabajemos en píxeles por el momento, ¿ok? Tenemos acá, por ejemplo, también el aspecto de píxel que vamos a tener. También es algo que no me gustaría tocar porque sería mucha información en este video tutorial para que ustedes puedan asimilarlo, ¿ok? Perfecto. Y la parte más importante va a ser la del color. Nosotros podemos coger un color. Podemos seleccionar acá en este botón. Y, por ejemplo, en este caso voy a buscar un color celeste, ¿no? Para simular un cielo. Le doy OK. Y una vez configurado a gusto, yo le puedo dar OK al nuevo sólido que estoy creando. De este modo, el sólido automáticamente se va a crear en lo que es la línea de tiempo, que vamos a tenerlo aquí. Como ven, ya podemos ver esa información como tal. Y de igual forma, si nos vamos a lo que es el proyecto, vamos a poder encontrar lo que es, por ejemplo, aquí lo que es una carpeta que se ha creado propia del After Effects, que dentro de ella va a crearse un sólido. Porque en este caso se ha creado una carpeta y no se ha creado directamente el sólido aquí. Porque todo esto es muy interesante, porque After Effects lo que hace es almacenar
todos los sólidos en una carpeta automáticamente, lo cual está muy bien para nosotros no tener que estar ordenando lo que es este proyecto, ¿ok? Entonces aquí nosotros tenemos el sólido. Bien, acá vamos a hablar un poco sobre cómo es que funcionan nuestras capas. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que el sólido está encima de lo que es nuestro footage importado. Y esto quiere decir que la información del sólido lo vamos a ver primero, obviamente, porque está encima. ¿Qué ha pasado con lo que es la información? Simplemente está siendo tapada por lo que es este sólido. Si yo muevo lo que es el fondo, como tal, este color celeste lo muevo, lo cliqueo acá y lo llevo hasta atrás, vamos a ver que ahora sí yo voy a poder ya ver definitivamente lo que es mi material que yo he importado. Obviamente yo estoy viendo el cielo y el fondo porque el material principal que viene a ser esta capa tiene o contiene información en transparencia, ¿ok? Es por eso que yo puedo ver, por ejemplo, lo que es la parte celeste. Entonces, como ven, las capas funcionan de este modo, ¿no? Las capas de adelante van a ser las que se van a ver principalmente, y las capas de atrás van a ser obviamente las que están hacia atrás. Vamos a hacer una última práctica. Yo supongo que, por ejemplo, voy a mover el fondo, lo voy a poner encima y, por ejemplo, voy a escalarlo. Nosotros podemos manipular todo lo que hay en el After Effects. Podemos irnos a lo que es esta flechita, donde podemos abrir lo que son las propiedades de este fondo. Y en este caso, por ejemplo, voy a buscar la escala. Entonces yo voy a escalarlo. Y como ven, como lo he achicado, ahora ya puedo ver la información que está atrás. Y obviamente yo estoy viendo esto adelante porque está delante de la primera capa. Si yo lo mando hacia atrás, no lo vamos a ver porque lo he escalado. Entonces acá yo le voy a dar 100%. Y ya podemos verlo en su totalidad. ¿Me dejo entender? Como ven, es algo bastante sencillito dentro del After Effects el utilizar las capas. Yo creo que todos estamos entendiendo y sabemos, o al menos tenemos en claro de las funciones principales y básicas que tenemos hasta el momento, ¿ok? Vamos a agregar, por ejemplo, un efecto para hablarles un poco sobre el panel de controladores de efectos, que es algo que no hemos tocado. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el fondo, o sea, el fondo celeste. Y en este caso yo le voy a dar un efecto. ¿Dónde podemos encontrar los efectos en el After Effects? Este es bastante sencillito. Lo vamos a tener en este panel de acá, en el panel superior. O de igual forma podemos irnos en lo que es la ventana que teníamos acá, recuerden, donde teníamos lo que son los efectos y presets. Vamos a tocar lo que es esta opción, viniéndonos aquí, efectos. Y vamos a ver que acá contamos con una gran cantidad de submenús. Cada uno de ellos contiene un efecto en especial. Vamos a irnos a lo que es generar. Y aquí, como ven, nosotros tenemos diferentes efectos con los cuales vamos a poder trabajar, ¿ok? Por ejemplo, yo le voy a dar un gradiente de 4 colores. Y como ven, este es un efecto que me va a permitir dividir lo que son los colores de este sólido como tal en 4 colores. Y acá es donde se ve y se va a abrir de forma automática lo que es el panel de efectos de lo que son nuestras propiedades. Como ven, se ha creado automáticamente y se ha abierto aquí. Nosotros sin ningún problema podemos darle clic, como ven, a su costadito lo que es el panel proyecto. Y si queremos nuevamente regresar a lo que es el panel para controlar las propiedades del efecto que hemos colocado, lo encontramos aquí. Simplemente con darle un clic ya estaríamos entrándonos en esa parte, ¿ok? Y acá, por ejemplo, para ver cómo es que se manipulan los colores, simplemente clico aquí. Yo ya podría estar cambiando sin ningún problema lo que son los colores que tiene y que he agregado este efecto. ¿Ven? Como ven, bastante sencillito es el trabajo de After Effects. No es nada del otro mundo. Y por eso es que After Effects es un programa bastante simple y sencillo para aprender, ¿no? No es muy complicado el aprendizaje con After Effects. De hecho, After Effects es uno de los programas más fáciles de utilizar, en mi opinión, ¿no? Entonces, esto fue todo por este primer episodio de After Effects. Por favor, si les gustó, déjenme un like, comenten y por supuesto que suscríbanse para más video tutoriales de After Effects, ¿ok? Así que nos vemos en el siguiente episodio. No se olviden de suscribirse y de visitar nuestras redes sociales.